Hola jóvenes, ahora estamos con el video número 3. Vamos a tocar otros temas siempre sobre los conceptos básicos de la electricidad. En esta oportunidad vamos a hablar del multímetro digital y del protoboard, también instrumentos muy importantes en nuestro quehacer diario de nuestra vida profesional. Vamos a ver el uso del multímetro digital, uso de los conectores en un multímetro digital muy importante, la explicación del protoboard como tipo regleta y algunos ejemplos de armados en los circuitos en el protoboard. Vamos a empezar con el uso del multímetro digital. Como estamos viendo, nuestro multímetro digital que estamos viendo aquí es el que vamos a usar en el laboratorio, es nuestro Prasec, que todos ustedes seguramente ya han comprado. Sirve para medir resistencias, voltajes, amperaje de continua y alterna. Obviamente es mucho más exacto que nuestro multímetro analógico. También quería mostrarles algo muy importante en este multímetro digital, la conexión, el uso de los conectores. Aquí en la lámina, en la diapositiva, está muy bien explicado, pero por favor no te vayas a olvidar. Acá te está indicando muy claramente que este conector solamente lo vas a usar para lo que es la punta negra, el negativo o la tierra, ¿da? Acuérdate, tu punta negra va a ir ahí para el negativo o la tierra. Luego tenemos otro conector más, que es este de aquí, donde dice voltaje o resistencia. Solamente para voltaje, resistencia, también prueba de diodos, inclusive para ver la continuidad también. Luego tenemos dos conectores más, que es este de aquí, miliamper para corrientes menores a los 315 y el otro para corrientes mayores a los 315. ¿Qué pasa si no respetamos la posición de los conectores? Se podría dañar nuestro instrumento, como por ejemplo volar fusibles. Por eso tengan mucho cuidado con el uso de los conectores. Ahora vamos a pasar a ver un poquito la posición del selector de rango. Bueno, como en el analógico, la posición del selector de rango en un digital también me indica el valor máximo de lo que yo puedo medir. Por ejemplo, si tú estás en 200 voltios, eso quiere decir que lo máximo que puedes medir son 200 voltios. ¿De acuerdo? Ahora, si puedes ver, este instrumento Prasec tiene un selector. Aquí está, mira, el selector de rangos. Y alrededor de él hay una cantidad enorme de números, pero está dividido por zonas. Aquí tenemos, por ejemplo, amperaje de continua, ¿no? Es esta zona de acá. Esta zona de aquí va a servir para lo que es amperaje de alterna. Esta otra zona de aquí me indica voltaje de alterna. Y esto de acá me indica voltaje de continua. En realidad, esas siglas son siglas que me sirven de manera universal. Amperaje de continua, amperaje de alterna, voltaje de continua, voltaje de alterna, resistencia, son siglas que se utilizan en todo el mundo. A continuación, en esta diapositiva, vamos a mostrar el uso del protoboard. Este es el protoboard que yo les he pedido que compren, ¿no es cierto? Porque es un protoboard universal, tiene bastante espacio para poder colocar nuestros circuitos, pero ¿cómo se usa? Acá en la lámina, en la diapositiva, podemos ver, por ejemplo, que los puntos comunes se encuentran en una misma columna. Ahí está. Esos 5 puntos son puntos comunes que están unidos entre sí para poder poner diferentes dispositivos en contacto. Pero también tenemos la zona de alimentación, como es esta de aquí, ¿no es cierto? Y esta otra de aquí. Esa zona de alimentación es al revés. Los puntos comunes están en una misma fila. Sirve generalmente para poder hacer la alimentación de nuestros dispositivos. En la parte inferior podemos apreciarlo mucho mejor. Aquí podemos ver, ¿no? Esta zona de aquí es la parte interna, donde puedo apreciar que todos los puntos están unidos por una banda metálica. A continuación, por ejemplo, tenemos algunos ejemplos de cómo se conectan
dispositivos en estos protoboards. Si ustedes observan, aquí estamos teniendo, ¿no es cierto?, una zona donde entra en contacto esas tres resistencias porque están en una misma columna. También aquí tenemos un contacto de el diodo, ¿no?, con una resistencia que también están en la misma columna. O sea, es simplemente para poder poner contacto de un dispositivo con otro que se utilizan los puntos comunes de una columna. Pero también la alimentación, si ustedes observan, esta zona de aquí se está utilizando para alimentar el negativo de mi fuente y esta otra de aquí para alimentar el positivo de la misma fuente. Bien, eso es todo en esta diapositiva. No olviden que el multímetro digital, entonces, que acabamos de ver, no tiene escalas como el analógico, solo tiene rangos. La posición del selector de rango me indica el valor máximo que puedo medir. Los conectores deben ser bien usados porque si no se podría dañar el instrumento, como volar fusibles, por ejemplo. Y nuestro protoboard, si lo miramos de la parte o de una manera horizontal, los puntos comunes están en las columnas y en la zona de alimentación o zonas laterales de mi protoboard, los puntos comunes están en las filas. Gracias, muchachos.